Bien, señoras y señores, seguimos con los informantes. Qué bueno que están con nosotros ahí. Vamos a hablar hoy de municipalidad, de gobierno, de legislación. Estoy en compañía del doctor César Alcántara, quien es precandidato a senador por el Distrito Nacional en el partido La Fuerza del Pueblo. Bienvenido, César. Buenos días. Gracias. ¿Cómo tú Marino. estás? Todo bien, todo bien. Muy contento de estar aquí con usted en este programa y Sí. viéndolo a usted con mucha energía, mucho ánimo. ¿Quién es César Alcántara? Bueno, César Alcántara, dominicano, abogado, sociólogo de profesión, político, miembro de la Dirección Central de Fuerza del Pueblo, miembro de la Dirección Ejecutiva de la Circunscripción número 1 del Distrito Nacional, secretario de la Secretaría de Estudios Sociales de Fuerza del Pueblo, fundador de Fuerza del Pueblo, un dominicano preocupado por el destino de la República Dominicana. Ese es César Alcántara. Un gran personaje, ¿verdad? Sí. Gracias. Qué interesante. César, tú aspiras a senador de la República, ¿verdad? En el Distrito Nacional. ¿Qué tú le puedes decir a la gente que tú entiendes que lo que es un senador? Mire, don Marino, un senador es un legislador, en primer lugar, ¿verdad? En el Senado es que se hacen las leyes, se aprueban las leyes, el Congreso, porque tenemos un sistema bicameral. En el Congreso es que se hacen las leyes. Las leyes tienen una importancia vital para toda sociedad organizada, porque por las leyes se rige la sociedad, ¿verdad? Sí. Estamos en un estado de derecho. Las leyes son las que nos dicen qué podemos hacer y qué no podemos hacer, y qué sanciones tenemos si hacemos lo que la ley prohíbe, ¿verdad? Nos dice lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Un buen legislador es aquel que se preocupa porque en el Congreso se aprueben leyes que beneficien al pueblo y evite leyes que perjudiquen al pueblo. Ese es un buen legislador. O un legislador también puede decirse aquel que está preocupado porque los intereses estratégicos de su país se respeten y que no se aprueben leyes que vayan en contra de la soberanía y la integridad territorial de su nación. Ese es un legislador. Y aquí necesitamos buenos legisladores. Tenemos buenos, pero necesitamos mejores legisladores, mejor poder legislativo. Esa es la función del legislador. Y César quiere ir a legislar en ese sentido, a promover leyes, proyectos de leyes en beneficio de la población y en beneficio del país. César, ¿cuáles son las debilidades que tú ves para lograr un equilibrio? Yo le llamo adesentamiento, quizás muy extremo, ¿verdad? De la sociedad para que haya verdaderos representantes en las cámaras y en todos los sectores donde la gente coloca, ¿verdad? A sus hermanos que aspiran a una posición que se supone es con mira, ¿verdad? A llevar precisamente ese bienestar, esa tranquilidad, esa paz a ese pueblo. Y no se logra. Y por más esfuerzo, tanta gente buena que tenemos, como que no lo logra. Y uno a veces lo ve, y lo ve hasta con pena por el esfuerzo, como cuando tú ves una persona sudando, ¿eh? Y mirándote, tratando, y te dice desde allá, no puedo. Pero no te lo dice con palabras, sino para que tú lo interpretes. Y eso puede cambiar. El espíritu tuyo es revolucionario, capitalista. ¿Cuál es? Fíjese, usted dice el equilibrio. Sí. El equilibrio. Sí. Lograr el equilibrio en un estado como el nuestro no es tan sencillo. Porque en un estado capitalista como el que vivimos, la lucha de intereses es permanente. Y por lo general hay un sector que se impone al otro. Por eso usted ve leyes, Marino, que se aprueban y dice, pero es que no pueden aprobarse. ¿Cómo se aprueban? Pero hay un sector que como decía, por ejemplo, Luis XVI, ¿verdad? Es un sector que es la derecha y la izquierda, ¿verdad? Que hay que se crea lo de la derecha y la izquierda, ¿verdad? Claro que sí. La derecha e izquierda no quiere decir que sea comunista o democrático, No. sino los de la izquierda son los obreros, los trabajadores, Sí. y los de la derecha
son los patronos, Los conservadores en aquella época. ¿verdad? En aquella época. Entonces, bien, entonces, ¿qué pasa? La izquierda es revolucionaria. ¿Por qué es revolucionaria? Claro, aquí es que está la efervescencia, aquí es que están las inquietudes. Aquí no, ya aquí tiene su gobiernito aparte, creado por ellos, que es su emporio, ¿verdad? Su poder económico. Y con el económico manejan el político, social. Entonces, el revolucionario es este. Por eso, cada cual que ocupa una posición importante en el gobierno tiene que tener las dos áreas, los dos hemisferios, ¿verdad? El capitalista y el revolucionario. ¿Por qué no se puede, por qué una persona tiene que ser anquilosada y tiene que ser nada más eso? O es revolucionario o es capitalista. No. Si usted en un sistema como este quiere tener una posición importante, tiene que tener el equilibrio de las dos partes. Usted es revolucionario, capitalista. ¿Cómo le llama Juan Bosch? Juan Bosch le llegó a llamar la dictadura con apoyo popular. Sí, sí, en uno de sus libros. Exacto. Sí, fíjese, ya hoy ese discurso así de izquierda y derecha ha ido desapareciendo, ha ido moderándose. Se ha ido desapareciendo, quizás en la forma. En la forma, muy bien dicho. Exacto. Pero en la esencia el sistema es el mismo. Es el mismo, claro. El sistema es el mismo. Exacto. Sin embargo, la función por ejemplo, del Congreso, o vamos a decir del Estado, es buscar el equilibrio entre los intereses de las diferentes clases sociales. Porque la lucha de clases existe. Aunque ya el discurso político de hoy no se fundamenta básicamente en la lucha de clases, pero la lucha de clases no ha desaparecido. No. Desaparecerá el día que desaparezcan las clases. Exacto. Y las clases no han desaparecido. No, por tanto, si las clases existen, la lucha existe. Existe. Ahora bien, entonces, ¿cuál es el papel del Estado? Promover el equilibrio y el justo medio entre esa lucha de intereses. Ajá. Si un sector prevalece demasiado sobre otro, entonces tenemos un desequilibrio social. Casi siempre va a prevalecer el sector dominante, el sector económicamente dominante, generalmente prevalece. Generalmente se aprueban leyes que favorecen a los sectores dominantes, porque para algo usted es un sector dominante, si no, no lo fuera. Exacto. Ahora bien, el papel del Estado y de los políticos es buscar que ese poder de la clase dominante no se imponga de una manera exagerada sobre los demás sectores sociales. Si ese equilibrio se logra, la sociedad se mantiene. El orden político y social se mantiene. El objetivo final del Estado es ese. Buscar el equilibrio en esa lucha de poder que se da en toda sociedad capitalista. Si ese equilibrio se mantiene, el orden social se sostiene. Ahora, cuando un sector dominante impone sin límites su poder, puede generar un desequilibrio y los desequilibrios pueden acarrear desequilibrios sociales y alteración del orden social. Por eso los estados o los gobernantes o los equipos gobernantes deben siempre tener eso pendiente, que debe haber un equilibrio. Y por eso las políticas sociales no deben ir exclusivamente en beneficio de un sector. Esa parte, don Marino, la estamos viendo en este gobierno. Que las políticas sociales, lo podemos desarrollar más adelante, las principales políticas públicas de este gobierno están dirigidas casi exclusivamente a un sector social económicamente dominante, en perjuicio y desmedro de las grandes mayorías nacionales. Entonces, esa es una de las debilidades de este gobierno y tendrá que pagar el precio por ello en su momento. Ok, el precio de lo que usted haga siempre va a tener que pagarlo, sí. Pero eso no nos beneficia. El hecho de que alguien pague por sus hechos, lo hemos venido viendo. Incluso la penalidad se ha acomodado en forma tal que ya no duele. Es como cuando le da mucho golpe a un niño, sí, que ya él se endurece de forma tal que ya estoicamente lo aguanta con tranquilidad. Ya no le hace ningún daño. Ya, o su cuerpo ya está y ya dispuesto a aceptar el medicamento y ese medicamento allá no funciona. Y así estamos. Ya la gente no quiere ese tipo de castigo. La gente quiere algo ahora más grande, porque cada vez que se falla en una acción, hay que buscar una acción más fuerte.
Sí. para poder dominar lo que se quiere. ¿Qué podemos hacer entonces ahí? Porque ya nos hemos dado cuenta de que uno puede dominar con mucha facilidad al otro. ¿Verdad? ¿A cambio de qué? Bueno, te someto a una a crisis, a necesidades que tú no puedes manejar y yo te ayudo. Pero ¿cómo yo te ayudo? ¿Qué tú me vas a dar? Fírmame tal vaina, que yo lo necesito. Y han tenido que venir organismos internacionales, representantes internacionales desde allá, porque a ellos no les conviene. Sí, sí. Porque a ellos fácilmente no les importa tampoco, siempre y cuando también les dé ganancia, ¿verdad? Y puedan ellos presentar eso como logros a su pueblo. Sí. Miren lo que ganamos República Dominicana, le quitamos a Santiago, Santiago de nosotros, en Dominicana. Ustedes pueden ir sin pasaporte. ¿Me están diciendo? Es un logro. Sí, sí, Como Julio César cuando iba al Senado o a anunciarle al pueblo dominicano que hemos conquistado a Alemania. Sí, pero fíjese, yo me refiero, cuando digo que este gobierno tendrá que pagar el precio por sus políticas públicas, me refiero a que el hecho de que este gobierno haya centralizado tanto su política pública en beneficio de sectores económicamente dominantes y en desmedro de los sectores populares, tendrá que pagar un precio político. Y el precio político es que serán sacados del poder en el 24. A ese precio político que yo me refiero. Pero que ellos todos lo han pagado. Es que todos han tenido que pagar eso. Por eso yo, cuando una persona, por ejemplo, como usted, ¿verdad? Una persona de conocimiento, con ciencia, que aspira a una posición, porque el hombre a veces hay quienes buscan una posición por necesidad, por ganar dinero, pero hay cosas más importantes en la vida, y más para el hombre. Cuando el hombre se crece ante sus semejantes, ¿verdad? Una buena posición para servirle, y eso es algo divino, ¿verdad? Porque ¿quién es el que domina? ¿Quién es el jefe de todo? Dios. Entonces cuando una persona Dios le entiende que puede ser alguien, que puede ser alguien que tiene la voluntad de hacer algo, ¿verdad? Por su pueblo, por su comunidad, Sí. por algo, pues es ayudado. Entonces, si él lo que hace es que colige con otros grupos ya bien posicionados, que están por encima de ese pueblo llano, entonces ya es castigado de alguna manera. Entonces, pero hemos vivido ahora en un reciclaje. Y eso es lo que yo creo que ya tiene que terminar, porque ya se convierte en un peligro para la estabilidad social en República Dominicana. En un peligro. Y que no le quepa duda, porque hay gente que tiene mucha confianza en ellos mismos. Yo puedo volver y hacer lo mismo. No, porque la vida no se estanca. Algo va a pasar. Así es, así es. Yo estoy plenamente de acuerdo con usted en ese planteamiento que usted hace filosófico. Porque lo que usted ha dicho tiene un alto contenido filosófico y humanista. En la vida no solo es el dinero, no solo es lo material. Y volviendo al punto anterior, al gobierno, que es nuestro objetivo, analizar el gobierno de turno. Porque yo, en primer lugar, yo soy político, y me gusta analizar el aspecto político del Estado y del gobierno en este momento. Usted ha dicho algo muy grande, no todo es el dinero. Y el equipo gobernante se ha centrado en eso, en la búsqueda de la acumulación de capital, la búsqueda de la acumulación de riqueza a costa del patrimonio público, que es un fenómeno que nosotros lo estamos viendo por primera vez en la historia dominicana. Por primera vez nosotros tenemos un equipo de gobierno integrado por empresarios, casi en un 100%, cuya única finalidad es la administración del gobierno para la acumulación de capitales. Es muy diferente a que en anteriores gobiernos se daban situaciones de corrupción aquí y allá. Eso es otra cosa. Yo me refiero a que por primera vez en la historia de este país, desde su fundación, tenemos un gobierno compuesto casi íntegramente por empresarios, comenzando con el presidente. Eso sucedió en el 2020, que es lo que yo le he llamado, don Marino, un golpe de estado electoral blando. La clase económicamente dominante desplazó a la clase política profesional en el 2020. La desplazó del poder y se instaló ella en el poder. Ahora tenemos una oligarquía que domina el gobierno.
Ya esa oligarquía no necesita de la intermediación del político profesional para hacer negocios con el Estado. En los gobiernos anteriores teníamos a Balaguer, teníamos a Trujillo, teníamos a Leonel Fernández, teníamos a Danilo Medina, que eran políticos profesionales. Y los empresarios necesitaban la intermediación de los políticos profesionales para acceder al poder y a los negocios del poder. Pero a partir del 2020, la clase política profesional fue desplazada del poder y su lugar lo ocupa una oligarquía económica encabezada por el presidente de la República. El hecho de que tengamos un gobierno con esa composición económica y social es lo que determina todas las políticas públicas del gobierno. Por ejemplo, una de quizá la principal política pública del gobierno es la implementación de los fideicomisos. Eso nunca había existido aquí. ¿Por qué ahora? En la política pública ha habido tímidamente, algunos fideicomisos de manera aislada, pero ahora es la política principal del gobierno. ¿En qué consiste la política del fideicomiso? En la repartición del patrimonio público a amigos empresarios del presidente. Pura y simple, dicho en pocas palabras. El fideicomiso es una figura económica que si empleada bien, o sea, sin que el dinero desaparezca, se emplea, por ejemplo, el beneficio social, la ampliación, por ejemplo, de lo que de la parte empresarial, de la parte productiva, pudiera ser lo que se ha perdido. No es la imagen, la figura de las cosas que se pueden hacer. Lo que se ha perdido es la seriedad, la honestidad del ser humano. O sea, del que lo maneja. Entonces, pero hay una cosa que te voy a decir, fíjate, con la aspiración que tienes tú de un cargo que aunque aquí quizá no le da ya importancia a nada, por la falta de cultura, la falta de conocimiento y el gobernar, como se ha hecho en República Dominicana a través del dinero, no por la ciencia, porque nadie de los entes, de las figuras que hay ahí, ¿verdad? Dirigiendo el destino nacional, pues tiene esa conciencia política, social. No tienen ciencia política, manejan dinero como un colmado, ¿me entiendes? Y piensan nada más en el dinero. Entonces, ¿qué pasa? Al pensar nada más en el dinero, los políticos, yo le llamo pseudo políticos, o sea, al ellos pensar en el dinero, hay gente que sabe más de eso que ellos. Claro, y es el empresariado. Entonces, ¿quién gobierna a quién? Porque la política te da a ti un amplio, ¿verdad? Quiero decir, espacio, ¿verdad? Para tú jugar con ella, ¿verdad? Y solazarte con ella y hacer cosas indescriptibles, ¿verdad? En pro de tanta gente. Cada vez que tú ves una cara que tú puedes ayudar o sacarla de su parte oscura hacia la luz y que esa persona vea facilidad o posibilidad de realizar sus aspiraciones con la facilidad que debe darle el gobierno. Espérate, eso es lo que es un político. Pero si un político lo que quiere es tener dinero, es porque se dejó, ¿verdad?, convencer de lo que solo manejan el dinero, que son los ricos y los empresarios. Bueno, pues entonces tú vas a ser esclavo de ellos, porque de dinero saben ellos. Claro que tú sí. Tú lo que sabes o de política, y a veces neófito, ¿no? A veces tú lo que eres un aprendiz. Sí, déjeme decirle algo, don Marino. Fíjese, esa característica que yo le digo es tan así de este gobierno, que comenzó a expresarse desde el primer momento. Desde el 2020 se comenzaron a ver los indicios de por dónde iba este gobierno, pero mucha gente no lo interpretó. Vuelvo al punto de lo que es la característica esencial, la naturaleza de este gobierno, que es la acumulación de capitales por parte del gobierno completo, de quienes nos gobiernan, ¿verdad? Casi todos los ministros son empresarios, casi todos. Tenemos un gobierno de empresarios, y el mismo presidente lo dice, es un gobierno pro empresario. Bien. Pero nosotros no sabíamos hasta dónde podíamos llegar. Sin embargo, este gobierno dio indicios claros de por dónde iba. Y es la característica que yo quiero resaltarle, porque nunca en la historia de este país habíamos tenido un gobierno con esta característica. Nunca desde la fundación de la República. El primer intento
o el primer síntoma de por dónde iba este gobierno fue cuando se intentó privatizar el hospital oncológico. Al principio. Eso despertó la alarma nacional. Temprano, no tenía el gobierno 3 meses de instalado cuando ya comenzaron los rumores de que el Instituto del Cáncer, Rosa Sánchez, se iba a privatizar. En la Cámara de Diputados, algunos diputados elevaron la voz y el proyecto abortó. Primer síntoma. Segundo síntoma, cuando se modificó la ley que crea el INAPA, que establecía que para ser director de INAPA se requería ser ingeniero, se modificó para que un abogado la presidiera. Eso generó una alarma, pero nadie sospechaba por qué. Primera vez que aquí se modifica una ley solo para que un director específico ocupe el cargo. Indicios, pero al principio la gente no entendía por qué. Porque si hay un ingeniero, acá hay 1 millón de ingenieros que saben el manejo del agua. ¿Por qué modificar una ley solo para cambiar un ingeniero por un abogado? ¿Qué importancia tiene eso? Escúcheme. Sí. Ahora sabemos por qué. Ahora viene la ley de agua. La ley de agua, sumada a la política principal de este gobierno de los fideicomisos, apunta a la privatización de las presas, que es el golpe final que este gobierno puede darle a este país, y creo que es la línea roja que este país no va a soportar. La privatización del agua, don Marino, implica aquí posiblemente una revolución social en este país. Vamos a hablar. Vamos a una pausa. Sí, vamos a una pausa y porque quiero cuando volvamos que hablemos, ya que un legislador es eso, un ente que puede aportar soluciones para curar las heridas que puedan tener, por ejemplo, el sistema democrático de la República Dominicana, que para eso es un senador, es una persona que vive buscando medicina para curar las heridas, y máximo cuando se hiergue, ¿verdad? Con un verdadero dirigente, un verdadero líder en una sociedad que en este momento no tiene liderazgo. Vamos a seguir hablando con César y en un momento volvemos. Seguimos con los informantes. Los informantes de Marino Guzmán.